faltan 15 días para las elecciones en la Argentina, pero en el caso de Ecuador falta solo una semana. Son el 15 de octubre las elecciones en las cuales, bueno, las y los ecuatorianos van a volver a las urnas para decidir el destino de ese país. Las opciones: la candidata por Revolución Ciudadana, Luisa González, el partido político, en este caso de Rafael Correa, que va a competir contra el empresario Daniel Noboa por la presidencia del país, en esto que es la segunda vuelta ya en Ecuador. En principio, pareciera no estar muy claro quién va a erigirse con la victoria y con los destinos de Ecuador. Para hablar sobre este tema le vamos a dar la bienvenida, le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotras aquí en Radiográfica en Buenos Aires, en el programa Feas, Sucias y Malas, a Malena Sofía Montoya, que es periodista ecuatoriana, actualmente es periodista en Radio Pichincha. Bienvenida, Sofía. Úrsula, hasta aquí. ¿Cómo estás? Hola Úrsula, y bueno, a todos los argentinos y argentinas que nos escuchan en esta mañana de sábado. Acá es feriado a propósito, se celebran las fiestas de Guayaquil. Para quienes han estado en Guayaquil, es una ciudad muy linda, ¿no? Quito, donde yo me encuentro, pues está muy tranquilo esta mañana, ¿no? A pesar de que estamos a una semana del proceso electoral, todavía faltan algunas definiciones, las últimas encuestas luego del debate, encuestas que acá en Ecuador ya no se pueden dar, de las cuales ya no se puede hablar mucho, ¿no? Pero bueno, dejaban un escenario un poco más parejo después de que tras la primera vuelta Daniel Noboa aparentemente pues había alcanzado la simpatía de una gran cantidad de electores. Sin embargo, después del debate presidencial, donde Luisa González tuvo una actuación muy destacada, lo que no ocurrió del otro lado, pues se ha generado como que una mayor simpatía por parte de ecuatorianos y ecuatorianas, y además los movimientos sociales han salido a plantear que la única opción de izquierda es Luisa González, frente al modelo que ya tenemos en este momento y que ha destruido el país. Recordarás y recordarán, amigos y amigas, que antes de la primera vuelta ocurrió el magnicidio, el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial. Y el día de ayer asesinaron a los sicarios, a las personas que cometieron el crimen de forma material, ¿no? No se sabe nada de los autores intelectuales, a pesar de que el FBI está aquí en ese trabajo, pues no hay absolutamente mucha información, ninguna pista sobre los autores intelectuales, y pues el día de ayer ocurrió lo que se esperaba en realidad, porque bajo el poder del Estado en este momento, que en realidad no sabemos si es que tiene o no el control, ocurrió este asesinato de 7 personas privadas de su libertad, y entre ellas los sicarios de Fernando Villavicencio. Esto cuando hablamos una de semana ayer, antes de las elecciones de la segunda vuelta electoral. Así es que nos quedan muchas inquietudes de por qué ocurre esto y cuánto influye en el proceso electoral que está en marcha. Es muy fuerte lo que contás. Cuando hablamos de ayer, hablamos del viernes, porque claro, los autores materiales, como vos decís, privados de su libertad, es decir, en protección o salvaguarda, o así debería ser, del Estado, han sido asesinados. ¿Hay algún tipo de información sobre quién o quiénes han sido, en este caso, los autores de este otro segundo asesinato? Bueno, es terrible porque obviamente, como tú dices, están a cargo del Estado, ¿no? Aquí han ocurrido masacres en los últimos años, entonces las cárceles están al mando de los grupos delincuenciales, sin duda, pero el 5 de octubre se había previsto realizar un traslado porque había alertas de que los querían asesinar. Estuvo Fuerzas Armadas, según información extraoficial, estuvo listo el GIR, el GOE, digamos, todo el operativo policial listo para su traslado a una cárcel de máxima seguridad. Y el SNAI, es decir, el Estado, el gobierno nacional, a manos y bajo el mando de Guillermo Lasso, impidió que se haga este traslado para que al día siguiente ocurra
este asesinato dentro de la cárcel. Entonces, la primera investigación que se está realizando es precisamente en contra del mismo gobierno, claro, en contra del SNAI, que es el que está a cargo de la seguridad de las personas privadas de la libertad. Así es que de eso no se sabe más, y yo realmente creo que no sabremos mucho más porque todo es muy oscuro, está muy oculto, ¿no? Pero la principal preocupación es cómo esto influye en el proceso electoral. Claro. Se había dicho que se iba a presentar un informe sobre el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio, y por supuesto había alertas de que se intente manipular esta información para influir en el proceso electoral, como ocurrió en la primera vuelta, porque Luisa González estuvo a punto de ganar en primera vuelta. Sin embargo, ocurrió esto y se cambiaron todos los escenarios posibles. Sobre ese punto me gustaría ir, Sofía, porque claro, cuando uno va hablando, cuando ve las encuestas, era previsible en aquel momento que Luisa González, la candidata al correísmo, tuviera un muy buen desempeño y que le permitiera ganar la presidencia del país. Sin embargo, el asesinato de Villavicencio corrió un poco el tablero y efectivamente cómo se distribuyeron los votos en el panorama, y de cara a un balotaje o a la segunda vuelta el escenario se vuelve incierto. Es decir, a priori uno podría decir que los elementos que hay hasta el momento sí han influido. Hay que ver cómo influye la semana que viene. Claro, pues en este momento estamos esperando a ver cuáles son las distintas afirmaciones que se hacen desde los actores políticos, ¿no? El partido de Fernando Villavicencio en este caso quedó muy fraccionado porque entraron intereses ahí que se volvieron evidentes de quienes respaldaban la candidatura de Villavicencio, entre ellos la exministra de gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, que es prácticamente la dueña, entre comillas, porque se supone que los partidos políticos no le pertenecen a una sola persona, aun cuando lo que estamos observando es que pues sí existe una manipulación y una apropiación de los partidos políticos que se vuelven utilitarios para abanderar una u otra candidatura que no tenían una militancia en ningún otro partido político, ¿no? Entonces, María Paula Romo se vuelve muy presente porque consiguen, tras el asesinato de Villavicencio, alcanzar un número importante de legisladores, y obviamente también las cámaras están sobre las personas cercanas a Villavicencio, quienes pues han hecho afirmaciones un poco extrañas. Se dijo, por ejemplo, que el teléfono de Villavicencio fue a parar a un río, y ayer el amigo quien reemplazó en la papeleta a Villavicencio, Zurita, Cristian Zurita, dijo que no era importante el teléfono del candidato y que incluso había información que podría dañar su reputación, así es que por favor por ahí no vean, ¿no? Pero son muchos elementos que te digo que realmente llaman la atención mientras se disputan dos modelos. El uno, que prácticamente lo estamos viviendo y ha destrozado el país, estamos sobre los 5.600 víctimas de asesinatos, de muertes violentas en nuestro país. No sé con cuánto de porcentaje vamos a terminar el año en muertes violentas, pero ya hemos superado con más de la mitad de las muertes violentas del año pasado, que ya habían duplicado las del año que le antecedía, ¿no? Entonces vamos en una escalada de violencia muy fuerte, en un modelo de país que ha fracasado, este modelo neoliberal. Y lo que proponen desde el lado de Daniel Noboa es desde privatizar la educación, la salud, etcétera, y lo que está proponiendo Luisa González es fortalecer nuevamente el Estado, volver a generar una fortaleza en las instituciones, porque en este momento los ecuatorianos decimos, había una vez un país de paz, había una vez un país donde estaba garantizada la educación, donde los chicos tenían becas para poder estudiar en el exterior, había una vez un país con carreteras que estaban muy bien, que tenían mantenimiento, claro. y hoy no, hoy el país está en una destrucción muy notoria que la estamos sintiendo y la estamos sufriendo, y es a causa de dos gobiernos neoliberales, el uno que pues traicionó a Rafael Correa y a las personas que votaron por ese modelo, por la continuidad del modelo que se venía llevando, y el gobierno de Guillermo Lasso, que bueno, hoy está
de paseo en los últimos meses que le quedan como mandatario, anda recorriendo el mundo, ha dicho que va a regresar de forma urgente por el tema del asesinato de los sicarios de Villavicencio, pero bueno, realmente no sabemos si eso es positivo o si sirva de algo. Claro. Malena, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Te quería hacer una consulta específica sobre cómo fue el clima de campaña. Me imagino que el asesinato de Villavicencio también promovió todo el tipo de fake news que está tan de moda en las elecciones, ¿no? Yo quería entender cómo fue la campaña hasta acá, el balotaje, y principalmente a qué vos crees que se da ese crecimiento en las encuestas de Daniel Noboa, que es ahí un candidato claramente de la derecha, o se puede clasificarlo como de la extrema derecha. Bueno, mira, inicialmente la campaña había empezado como una campaña de esperanza en el caso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Como una campaña incluso muy alegre, sin mucha disputa. Después del asesinato de Villavicencio, todo que se conflictúa muchísimo, han empezado desde ese momento muchos mensajes de odio, pero muy marcados, una polarización incrementada en el país, y si tú abres las redes sociales quieres salir huyendo porque es una pelea constante, agresiones y además muchas mentiras que se dicen. Incluso el candidato presidencial Daniel Noboa, durante el debate presidencial, hizo acusaciones sin ningún fundamento en contra de ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Entonces el clima hoy por hoy está muy polarizado, es bastante violento. Aún así es sorprendente cómo se movieron los números, las cifras de los candidatos que optaban por la presidencia, porque primero estaba Jan Topic, que tenía un discurso muy Bukele, ¿no? Que ofrecía seguridad y matar a todo el mundo, meter a la cárcel a todo el mundo, y en principio era como que quizá el discurso que calaba por la situación de inseguridad que tenemos, ¿no? Sin embargo, Daniel Noboa, tras el debate presidencial, logra calar porque se presenta como no tan conflictivo, ¿no? Como un candidato que aparentemente es nuevo, porque en realidad era desconocido, a pesar de que había sido asambleísta en el periodo anterior en una asamblea que terminó pues sumamente desprestigiada, que tuvo muchos problemas de legitimidad, y él fue asambleísta y durante ese tiempo no hizo absolutamente nada en ninguno de los ámbitos, ¿no? Entonces sí es sorprendente que la ciudadanía pues desconozca. Si tú salías a la calle a preguntar por qué votaron por Daniel Noboa, te decían porque es una persona nueva, además no se plantea como, no se asume como de extrema derecha, aun cuando viene de la familia que más recursos tiene en el país, son multimillonarios. Él es hijo de Álvaro Noboa, quien fue candidato presidencial por 5 ocasiones en nuestro país, 5 contiendas electorales que las perdió, pero digamos, tenía ya una base en algunos lugares del país, porque el dinero mueve las campañas políticas, lastimosamente acá en Ecuador. Sé que la realidad en Argentina pues tiene muchas diferencias porque hay mucha militancia. Acá en Ecuador también hay que fortalecer mucho el tejido social, entonces lastimosamente el dinero mueve las campañas, y él es hijo de un multimillonario, es decir, es su descendencia, pero no se identifica como tal. Luego él oculta el partido que lo abandera, porque asimismo no tenía un partido político, nunca militó en ningún lado, y resulta que su partido político es el del hermano del ex presidente de la República, Lenín Moreno, un partido que pues hábilmente logra acompañarlo y pues termina generando también una presencia en la Asamblea Nacional, ¿no? Algo que solos, sin esta figura de Daniel Noboa, pues no hubiesen logrado. Así es que todo es un champús acá. Clarísimo. Es Malena Sofía Montoya, con quien hablamos, periodista ecuatoriana, actualmente en Radio Pichincha. Leo. Sí, ¿qué tal? Malena, Leonardo Martín te saluda. Te consulto para contraponer la figura de Luisa González. Si nos podés ampliar un poco sobre su trayectoria, sobre lo que representa Luisa González en estas elecciones. Claro. Eso es importante, porque yo te decía, la mayoría de las otras figuras políticas que estuvieron como candidatos presidenciales eran recién aparecidos, ¿no? Es decir, un día se despertaron y dijeron, quiero ser candidato presidencial, tengo la plata para hacerlo y voy a hacerlo, porque fue el caso de Jan Topic y Daniel Noboa, que venían de familias realmente millonarios.
En el caso de Luisa González es diferente porque ella ha militado en la Revolución Ciudadana desde el inicio del gobierno, empezó trabajando como mano derecha, bueno, inicialmente como secretaria, parte de la administración pública, una mujer que ha estudiado también, que tiene una formación académica en nuestro país y también algunas maestrías internacionales, pero que siempre estuvo encargada del diseño para el funcionamiento del Estado de forma correcta, que estuvo siempre al lado de Rafael Correa. Ella lo dice a modo de broma, yo voy a ser la jefa ahora del equipo que antes también compartía pues estos liderazgos, ¿no? Ella le dice como a Rafael Correa, yo voy a ser su jefa, no por ser parte del partido, a modo de broma, ¿no? Pero claro. Es interesante, ¿no? Ella siempre bromea mucho con eso. Pero siempre estuvo en la administración pública gestionando lo que era el funcionamiento correcto de los ministerios, la toma de decisiones, y viene de esta militancia, ¿no? Fue asambleísta anteriormente también, en un tiempo estuvo representando al país a nivel internacional, estuvo en la diplomacia, pero los últimos trabajos lo desempeñó en la Asamblea Nacional, donde estuvo al lado de los médicos que estaban exigiendo pues que se respeten sus derechos, algunas reivindicaciones tras la pandemia, sí. Y ese ha sido su papel, ¿no? Es una persona muy metódica, planificadora, eso es lo que ella pues muestra en su currículum, ¿no? Pero viene de la militancia, no es que se ubicó en un partido político para presentarse a una contienda electoral, ¿no? Ella al igual que la Revolución Ciudadana, se ha cuidado mucho de que las personas que participen estén dentro de su proceso, de que sea un proyecto, no algo personal lo que se impulse con esta candidatura. Elecciones en Ecuador prontamente diría, no sé si estás de acuerdo, le digo Sofía, pero no sé si decirte Malena o Sofía, claro, o si usás los dos. Me dicen Sofía. Bien, porque yo la conocí como sí. Sofía, muy bien. Si estás enojada, puedes decirme Malena Sofía. Por ahora no, esperemos que no pase. Compartís la mirada de que es difícil establecer al momento quién puede llegar a ganar y que, bueno, está muy abierto el resultado, ¿verdad? Sí, realmente las últimas encuestas mostraban después del debate un incremento de la intención de voto hacia Luisa González. Hay un voto que en nuestro país le decimos voto vergonzoso, ¿no? Porque cuando tienes a la prensa todo el día diciéndote que la Revolución Ciudadana son unos corruptos, son malas personas, las relacionan con el crimen organizado y todo eso se lo hace desde una campaña mediática. Si a un ciudadano tú le preguntas y se le hace muy difícil expresar su intención de voto hacia este partido, ¿no? A pesar de que tiene afinidad porque vio una época en la que el país estaba avanzando y demás, ¿no? Entonces, no las encuestas no pueden reflejar la realidad de la intención del voto en nuestro país, pero a pesar de eso sí se ha visto que Luisa González ha incrementado esta intención de voto tras el debate presidencial que fue el domingo pasado. Bueno, estaremos muy alertas de lo que pase en Ecuador, que además es en la previa a las elecciones en Argentina, que también nos tienen muy en vilo. Te mandamos un fuerte abrazo, Sofía, te agradecemos muchísimo esta conversación con Gráfica. Me encantó compartir con ustedes, que tengan una muy linda mañana. Hasta la próxima.